Vacunar, Centro Privado de Vacunación, es una entidad que trabaja en favor de la salud de la población. Alta tecnología y la mejor atención personalizada distingue a esta empresa que ha marcado una trayectoria de aciertos, teniendo en la actualidad presencia en distintos puntos del país. Su gestión y difusión se orientan a la prevención y a la mejor calidad de vida. Nos encontramos en el Centro Oficiales de las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar con su presidente, el contraalmirante Miguel Ángel Troitiño. Contraalmirante, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, me va muy bien. Gracias por la visita. Gracias. Un gusto estar aquí en esta entidad de tanta trayectoria, de tanto camino andado por parte de todos ustedes. Vamos a hablar un poquito de los años que tienen gestionando. Estamos cumpliendo 89 años. Ajá. La entidad nació en 1924, fundada por un grupo de militares retirados. El primer presidente fue el coronel Guerrero, y de ahí en más hemos estado alternando la presidencia entre las tres Fuerzas Armadas por 4 años cada periodo. Empezamos en alguna galería en el centro, llegamos a este edificio allá por 1930, cerca de 1900... La década del 30. La década del 30, sí. Estamos ubicados sobre la calle Quintana, 161. Es un edificio histórico. Es un edificio histórico. Acá, esta es una casa construida por la familia González Balcarce. Data de 1913. Está cumpliendo 100 años justo ahora. Ajá. Contraalmirante, que mantiene toda la estructura de su momento, ¿no? De una Argentina que no la detenía nadie. Sí, pujante. De esa Argentina que figuraba en las enciclopedias como el relevo natural de los Estados Unidos de América en la conducción, digamos, de todo el mundo. Sí. Como quinta potencia mundial. Bueno, no sé si ¿no? Quinta. Y en algún momento llegamos a... No sé, pero que estuvimos entre los 10 principales países sí. del mundo, sí. Sí. ¿Cómo cambió la historia? ¿Cómo cambió la actualidad? ¿Cómo cambió la Argentina? ¿Cómo no nos dimos cuenta de los acontecimientos que fueron pasando delante nuestro? Realmente es muy triste, porque el edificio muestra lo que era esa época. Y totalmente floreciente. Totalmente floreciente. Consecuencia del trabajo de la generación del 80. Sí, sí. De un país que se había organizado en 1853, 1860, que se había dado su Constitución Nacional, que permitió que esa generación del 80 floreciera, todo trabajo de la generación del 35, son años y años de trabajo cultural. Sí. Que se creó mirando a las sociedades más pujantes de Europa, ¿no? Porque tenemos todo el estilo de aquella época. La generación del 80 tenía 3 grupos de objetivos muy claros. A pesar de tener pensamientos políticos distintos, todos adherían fervorosamente a una única nación que habían aprendido a conocer y amar en sus hogares y en sus escuelas. Alberdi lo orienta a Avellaneda diciéndole que la gran herramienta para la transformación de la patria era la educación. Y que esa educación tenía que tener, no podía ser cualquiera, tenía que tener 2 vertientes. Una era, había que enseñar a los que habitaban esta tierra a ser buenos argentinos, buenas personas, buenos argentinos. Y la segunda, había que lograr transmitirle los conocimientos que les permitiera a esa gente extraer de la tierra lo que era el objeto de su riqueza. En 15 años transformaron lo que era un desierto en el granero del mundo. El problema que tenían entonces era, el primer grupo de problemas que enfrentaban era a esas ciudades feudales, que son las que nacen en 1810, 13, 14 ciudades feudales, había que darles un sentido de integración, un sentido común. Sí. El sentido de integración se lo dieron a través de la tarea agropecuaria. Que fue un sentido de pertenencia de ese momento. Exactamente, es el camino a la búsqueda de la identidad. Después el otro problema que enfrentaban era que había que incorporar
al patrimonio nacional los territorios que estaban al sur de Río Cuarto y de Bahía Blanca, o de Azul, digamos. Sí. Tarea que la resuelven militarmente. Esto se puede perfectamente leer los argumentos en el Congreso de la Nación, en los libros, en los documentos que están en el Congreso de la Nación, mandando o enviando al general Roca a incorporar esos territorios. Con la campaña del desierto. Con la campaña del desierto. Y el tercer grupo de problemas que tenían era, había que manejarse en un mundo donde ya no había tres potencias, ya no estaba España y Francia, sino que había una sola potencia que era Inglaterra. Entonces resuelven transformar esto en el granero del mundo, los productos primarios que de ese granero salían, enviarlos a comerciarlos con ese mundo, sí, pivoteando en la potencia dominante en Inglaterra, para obtener a cambio lo que se necesitaba para ser grande. Y a partir de allí la instalación de los ferrocarriles, ¿no es cierto? Que viene de allá, que fue donde conectaron un montón de pueblos. Se transforma esto y llega a ser ubicado entre los primeros 10 países del mundo. Exactamente. Y esto sigue, los efectos de esa generación siguen hasta 1929. Yo lo identifico 1929, donde se produce una gran crisis mundial. Nosotros no nos apercibimos de esa crisis mundial, sí, y entramos en un tobogán del que todavía no salimos. ¿Qué nos pasó, contraalmirante? ¿Qué perdimos? ¿Educación? ¿Perdimos cultura? Bueno, ¿perdimos las ganas de trabajar? ¿Qué nos pasó a todos los argentinos? Nosotros trabajamos muchísimo. Es una de las finalidades de esta entidad que presido en un proyecto Nación. Nosotros lo que perdimos fueron muchas cosas, pero lo que perdimos fue identidad. Lo que se nos escapa de las manos es la nación, entendida como lo definían los polacos, como la familia de las familias, la gran familia de las familias. Se deterioró la familia, se deterioró la escuela, se perdió el virtuoso camino del trabajo. Hoy la gente se siente tranquila y acepta de buen grado recibir un plan trabajar, sin darse cuenta que está menoscabándose su dignidad. Sí. Y que no le estamos dando a nuestros hijos el mejor ejemplo. Exactamente. Contraalmirante, son situaciones de muy difícil retroceso. Esto es muy difícil poder revertirlo. O muy fácil. ¿Sí? Recuperemos esas instituciones, porque la pérdida de esas instituciones es lo que nos ha llevado a esta situación de impunidad, donde todo vale, donde todo es igual. Dependemos de buenos gobernantes. La cabeza hay que cambiar. La cabeza entendida no como un partido político, sino como la clase dirigente. Estamos frente a una clase dirigente donde yo me incluyo, yo tengo 71 años, que ha fracasado. Tiene que haber una generación de recambio, pero una generación que venga reclamando por los valores de aquellos que nos dieron la patria. Para esto tenemos que preparar nuevas generaciones con esta identidad que perdimos. Por supuesto, hay que recuperar. Yo creo que hay que repensar la obra de los que nos dieron la argentinidad. Sí, tal cual. Y hay que volver a tomar esos valores. Después, por supuesto, que nos acomodamos desde el punto de vista de la tecnología, de la ciencia, pero no creo que sea difícil, porque acá esto no solo es bendito porque Dios puso acá las mayores riquezas y las mejores oportunidades, sino que es bendito porque la gente es rica intelectualmente, es rica de alma, de corazón. Entonces, ¿la falla dónde está? En la clase dirigente. Sí. Y no estoy hablando de la clase política. El camino que nos tienen que guiar, el camino. Claro, no estoy hablando de la clase política, estoy hablando de toda la clase dirigente, sí, en su totalidad. Totalmente. Contraalmirante, se nos terminó el tiempo, pero quiero que me cuente en pocas palabras qué es lo que hace el centro, cómo funciona y cuál es la finalidad. Bueno, el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas es una entidad mutualista que busca tener presente y exponer la voz, la representación de sus integrantes, que es el personal retirado de las Fuerzas Armadas. A partir de ese objeto, que es el fundamental, bueno, hay toda una acción propia del mutualismo, de colaboración, de apoyo a los socios. Usted sabe que quien tiene un problema
el solo hecho de ser escuchado se lo alivia por lo menos al 50%. Bueno, acá los viejos retirados de las Fuerzas Armadas vienen, se encuentran con sus viejos camaradas, se transmiten sus inquietudes. Es un lugar de protección mutua. Exactamente. Como el mutualismo lo indica. Asociado a un barrio que nos ha recibido y nos trata magníficamente bien y que está con el cual estamos integrados totalmente. Contraalmirante, un gusto haber estado con usted. No, el agradecido soy yo por esta oportunidad. Que nos haya dado esta clase de moral que a veces necesitamos un poquito los argentinos cuando perdemos el camino. Crecer es posible, tener identidad es posible y la educación es la base fundamental para ello. De eso no tengo la menor duda. Gracias. Gracias a ustedes por la visita. Buenas noches. Buenas noches.